¿Sabías que la dificultad para aprender a leer y escribir de una forma fluida no tiene que ver con que el niño o la persona de cualquier edad tenga un cierto grado de retraso mental, sino más bien tiene que ver con dislexia? Y lo voy a leer. Dislexia es una dificultad para aprender a leer y escribir en forma fluida en una persona sana e inteligente. Y este es un tema que me ha llamado bastante la atención, por eso es que quiero compartírtelo, porque una de cada 10 personas en el mundo padece de dislexia. De repente te has topado que en el aeropuerto, como lo hablábamos hace un rato, o en el micro o en el supermercado, das un número invertido y decís, ay, me equivoqué. Eso tiene que ver con dislexia, no es con una equivocación. Si es que de repente te cuesta armar algunas frases o hablar algunas palabras, esto también tiene que ver con dislexia. Y esto, vuelvo a repetirlo, no tiene que ver con un retraso mental. Una persona totalmente inteligente puede sufrir de dislexia. ¿Es cierto? Me encanta lo que dices, que has marcado esas diferencias tan importantes en torno a la dislexia, porque la dislexia no es una enfermedad, la dislexia es una condición a raíz de una dificultad neurobiológica, de una condición neurobiológica, no es una enfermedad que te va a acompañar toda tu vida. Esta dificultad no va más allá de una dificultad en torno a la lectoescritura. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tropezarme con otras dificultades que conlleven esas dificultades específicas de aprendizaje, que pueden ser el trastorno por déficit de atención, el trastorno del lenguaje, que es muy común, porque la dislexia, aparte de la dificultad con la lectoescritura y el aprendizaje que conlleva, tiene una implicancia emocional muy importante, porque es la primera dificultad que hace que los niños deserten en la escuela, porque van creciendo sintiéndose incapaces de fluir como el resto y no tienen nada que ver con el coeficiente intelectual. No es discapacitante como tal, no es una enfermedad, es una condición persistente, tiene un origen genético importante. Entonces, si nosotros hacemos una revisión de, a papá, mamá o al abuelo o a la tía, le costó también la escuela, le ha costado ubicarse en el espacio, tenía dificultades entrando a la memoria de trabajo. Entonces, hay ciertos indicadores que nos alertan sobre una posible dificultad, y es mirarse uno mismo como papá, porque de eso se trata Disfama Data Bolivia. Es una entidad de familias que se juntan en torno a una dificultad de aprendizaje, que es la dislexia y otras DEAs, y la comorbilidad que tiene con otros trastornos, que son los que ya te mencioné. Entonces, prestar atención a cómo va evolucionando el niño desde más pequeñitos. Esa alerta que me encantó, vi hoy de un artículo de un doctor boliviano que mencionaba la importancia de la detección temprana, que es algo de lo cual nosotros predicamos hace muchos años. Y cómo me puedo dar cuenta si el niño no está enfocado todavía en la lectoescritura, si no es un indicador de algún signo de alerta en el neurodesarrollo en un niño de 4 o 5 años. Existen unos protocolos en la página de disfam.org que se llama el ProDislex. Son unos recursos que tienen desde nivel inicial para determinar qué grado de dificultad tiene en torno a la comprensión lectora, a la lectoescritura, a la lateralidad, a la ubicación espaciotemporal, a la movilidad que los niños tienen, a la lateralidad, cómo se mueve, qué dificultades tienen en torno a la motricidad gruesa principalmente, y luego la motricidad fina. Entonces, son de muy fácil lectura y pueden ser utilizados por profesionales o por los padres de familia, que traten de ver, esto sí hace mi hijo, esto no lo hace, esto no aplica todavía. Entonces, todos esos indicadores nos levantan un signo de alerta, y hacer una revisión de la historia familiar para ver, creo que hay algo que está sucediendo en torno a la dislexia. No esperar a tener 7, 8 años, donde el niño se enfrenta a la escolarización y tiene las dificultades. Entonces, anticiparnos trabajando la conciencia fonológica, como una imagen que yo veo es una forma, que es un grafema que tiene un sonido, y como esa unión de ambas piezas, que son unos signos en el lenguaje, en el español, que son tan fáciles, porque como se ve la imagen, suena. No, no es como en el inglés. Entonces es más fácil trabajar con los niños trabajando la conciencia fonológica. Un signo de alerta importantísimo: las dificultades relacionadas al lenguaje, que acá en Bolivia, sobre todo en Santa Cruz, están como que acostumbrados los niños a no verse como una alteración, que hablen a edad tardía.
Un niño de 2 años debe decir más de 200 palabras de manera clara. Quizás puede haber problemas en la pronunciación, en el fonema o que le falte algo a nivel de pronunciación, pero eso se va a ir corrigiendo. Pero debe tener un discurso amplio que permita al niño comunicarse de manera adecuada. Eso quiere decir que una llamada de alerta sería que el niño hable menos de 200 palabras y que no pueda formar frases. Exactamente, que tenga dificultades en los más pequeñitos, que tenga dificultades en torno al lenguaje, que haya un reducido uso del lenguaje, que no pueda formar palabras, usar conectores, formar oraciones de manera correcta, y a medida que va creciendo tú vas viendo dificultades con el espacio, el movimiento, el cuerpo que tienen los niños tiene dificultades al desplazarse. Esa es la dispraxia. Son esos niños que al caminar se golpean con las puertas o que no conciben su esquema corporal en relación al lugar donde habitan. Entonces son niños torpes, niños que hacen caer las cosas, niños que les dices sal por la puerta y anda a mano derecha y se van al otro lado. Entonces manejan el triciclo o la bicicleta y tienen dificultades motrices. Entonces son indicadores tempranos que nos hablan de una posible dislexia antes de enfrentarnos a la lectoescritura como tal, que es un proceso más complejo para el cual el humano como tal ha ido perfeccionando esa habilidad. Entonces no se da de manera natural como el resto de los hitos del desarrollo que uno va creciendo y los va adquiriendo en una igual o similar medida, ¿no? Bueno, hoy se está celebrando el Día Mundial de la Dislexia y obviamente no podía Santa Cruz quedar fuera de todo esto y obviamente Disfam está encabezando todas estas actividades. ¿Y sabes qué es lo que me encanta de todo? Que no están mostrando esto como un problema porque no lo es parte de la vida y las personas que tienen dislexia están amparados además por una ley que te voy a pedir que nos comentes un poquito. Bueno, hablar de esta ley es una propuesta de ley que ha sido ingresada este año después de la alianza que hemos tenido con Disfam. Está en el Parlamento de los bolivianos. ¿Qué sucede con esta ley? Es la única en el mundo que está contemplada para las personas con dislexia desde que nacen hasta que mueren. Eso sería un hito para nuestro país, considerar a las personas que tienen dislexia en toda su integridad y con todas las posibles dificultades que vaya a tener una persona con dislexia. No solo en la escuela. Esta condición, al acompañarte en toda tu vida, te puede producir inconvenientes a nivel social, legal, de conducción. Para obtener una licencia de conducir, uno tiene que pasar un examen donde tienes que cubrir ciertas normativas en torno a ponga el guiñador derecho, vaya a doblar a la izquierda, ponga el guiñador, y son errores muy frecuentes en el disléxico, esos errores de la lateralidad. En el tema de la legalidad, si por ejemplo algún disléxico se encuentra en un disturbio por haber sido testigo de algún evento y tiene que evocarlo ante un juez, él podrá confundirse porque no nos olvidemos que el disléxico cuando tiene niveles de estrés, los síntomas crecen. Entonces se van a manifestar de mayor medida y te va a contar algo que ha hecho en otro momento, lo cual va a incurrir como una falta, como una mentira ante un juzgado, ocasionando problemas legales para la persona que tiene dislexia. Entonces va más allá de una dificultad en torno a la lectoescritura, la dislexia. Apoyamos esta ley, pedimos se socialice en todas las personas a través de un apoyo a esto, que los niños reciban condiciones de equidad, no de inclusión en la educación, porque si bien la educación es inclusiva, no se les da adaptaciones curriculares a los niños, si bien está establecida en la normativa actual, que es la Lizardo Pérez, Abelino Signani, en la ley 223 de discapacidad, donde se considera las TEAs, donde estaría nuestra dislexia, no se realizan efectivamente las adaptaciones curriculares, entonces se está discriminando a las personas que tienen dislexia al no procurarles condiciones de equidad. ¿Qué quiere decir equidad? Le doy a cada persona lo que necesita, no los pongo en condiciones de igualdad porque no tienen condiciones de igualdad. El desgaste emocional, mental para hacer ciertas tareas en el disléxico es mucho mayor que el común denominador. Entonces, si a una persona que tiene dislexia yo le voy a dar 10 ejercicios en 10 minutos, yo le estoy dando 20. Entonces, es injusto para él. Promovamos condiciones de equidad para los niños y las personas con dislexia a través de esta ley. Eso es.